En este 10 de mayo celebremos el legado de todas aquellas guerreras que con su amor inquebrantable nos han demostrado que la maternidad es un don sagrado y poderoso que puede transformar vidas y que deja una huella imborrable en todo el mundo. No habría salvación, no había Jesucristo, Hijo de Dios, si no fuera por una mujer valiente que dice sí al proyecto de Dios. Y que todavía dijera el varón, pues no es mío, era entonces un pecado. No. Y por lo tanto el pago o el castigo, por así decirlo, era la muerte. Y María sabía que su hijo estaba en peligro, pero también sabía que su proyecto era el proyecto de Dios. Su dedicación al servicio va más allá de su parroquia, ya que también se ha destacado en el ámbito académico. Obtuvo licenciatura en Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Saltillo. Además, actualmente se desempeña como capellán y docente de la Universidad La Salle, así como coordinador de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Saltillo. Démosle la bienvenida al sacerdote Eli de Jesús Rodríguez Ramos. Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Charla con la Luna. Y bueno, yo soy Cristi Dávila y es un placer estar de nueva cuenta con ustedes, y más ahorita que estamos muy cerquita de festejar una fecha muy, muy importante para todas las mamis. Y bueno, pues es el Día de las Madres, pero tenemos un invitado muy especial, es el sacerdote Eli Rodríguez de la Iglesia Santa María Reina de los Apóstoles. Y bueno, el tema va a estar buenísimo. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenido. Cristina, pues con mucha alegría y feliz de aceptar tu invitación el día de hoy para compartir este tema tan bonito y tan llegador para todo hombre y para toda mujer. Así es, y bueno, pues estamos a un día de festejar a todas las mamis, a todas las madres, pero principalmente pues reconocer a la mamá de todos, a la madre de todos, y que gracias a ella pues estamos también aquí, ¿verdad? Que es nuestra madre, la Virgen María, claro, o nuestra Madre María, como le quieran llamar, cada quien en su dispositivo. Así es, ahora sí que una madre, cada quien le da el nombre que quiera, pero al final de cuentas siempre será nuestra madre, y el amor y el cariño van más allá de los nombres, de los títulos. Y bueno, pues estaremos hablando de aquella mujer que es madre y que para aquellos quienes profesamos la fe es un ejemplo de virtud, de mujer, un ejemplo de entrega, de solidaridad. Y bueno, pues estaremos abordando todo esto a través de esta visión de la fe en la presencia de María. Exactamente, fíjate que esa parte, es muy bonita, a mí se me pone hasta la piel chinita, porque exactamente es abordar la maternidad a través de la fe, a través del ejemplo que tenemos de María, ¿verdad? Que ella es madre, fue madre y es de todos, pero bueno, ella es especial, ¿no? Porque es la madre de Jesús, pero todo lo que ella tiene y que a veces desconocemos, claro, todas sus cualidades y todo ese legado que ella nos ha dado y nos sigue dando, lo desconocemos. Platícanos un poquito de María como madre y pues como mujer, porque finalmente pues también sufrió, también sintió, ¿sabes? O sea, lo que nosotras como madres sentimos también. Sí, sí, sí. Es interesante porque no podemos negar que lo que conocemos de la Virgen María es a partir, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, escrita en un contexto, escrita, por supuesto, en un momento histórico sumamente patriarcal. Sí, y sobre todo total, que la Santísima Virgen, bueno, pues dentro de las Sagradas Escrituras es poco lo que podemos encontrar de ella. Sí. Pero lo que decía, ¿no? Cómo ni siquiera esta situación del patriarcalismo puede borrar el amor y el cariño, y han escrito libros bastante profundos sobre la Santísima Virgen María, con lo poco que podemos conocer de ella a través de las Sagradas Escrituras. Sí, sí, sí. Y es que, vaya, la conocemos como madre. Y entonces
es poco lo que se puede abordar desde el punto de vista teológico, pero es mucho lo que se puede abordar desde el punto de vista antropológico, porque como personas, como seres humanos, cada uno de nosotros, bueno, pues podemos abordar muchísimo, porque al final de cuentas somos hijos y hemos tenido esta comunicación, este encuentro con una madre, por supuesto. Sí, sí, exactamente. O sea, venimos de una y nuestro primer encuentro es con nuestra madre. Así es. El primer contacto es más desde estar en el vientre, desde que llevamos a nuestros bebés, a nuestros hijos en el vientre, pues ya hay un contacto, ya hay un lazo. Que en algún momento recuerdo mucho unas palabras del Padre Mario para todas aquellas personas que su mami ya está en el cielo, me decía el Padre Mario, y eso la verdad a mí me consoló muchísimo, el decir que el lazo maternal nunca se rompe, que Dios permite que el cielo y la tierra se junten en el caso de la madre y de los hijos. Entonces yo digo, wow, o sea, eso es maravilloso. Y sí me gustaría un poquito abordar sobre el aspecto teológico, como dices, que a lo mejor es poco y es más en el otro antropológico, que finalmente pues podemos conjugarlos por supuesto. para, no sé, compartir eso y reconocer las cualidades de todas las mamis y decir, ¿sabes qué? Yo también quisiera tener eso, porque es un don. Claro. Es un don de ser madres. Sigue siendo un don. Sí. Y muy común, vaya, en la actualidad. Al principio a mí me molestaba porque escuchaba cómo los jóvenes le llaman las bendis, y cuídame la bendi, ahí está la bendi. Y a sus hijos. Yo dije la bendi, la mami, ok, bendi. Entonces, vaya, se sigue viendo la maternidad, los hijos y la madre como una bendición de Dios. Entonces, es una palabra tan coloquial, tan utilizada, pero que tiene un gran espiritualmente hablando, un trasfondo enorme, ¿no? Es una bendición. Empezaremos diciendo que desde el punto de vista teológico, el proyecto de Dios no se equivoca. Y cómo utiliza al hombre y a la mujer para ir forjando este proyecto de fraternidad y de comunión con Él. Entonces, la Virgen María aparece en las Sagradas Escrituras como una bendición que da esperanza, como una bendición que da paz y que da consuelo. Sí. A través de las Escrituras, el libro del Génesis, bueno, nos narra este episodio del pecado, cómo el maligno, a través de la serpiente, una figura, introduce esa discordia, esa desconfianza entre Dios y el hombre, ¿no? Y hay una promesa a través de las Sagradas Escrituras. Será el fruto de una mujer, el que venga nuevamente a traer la esperanza, la paz y la salvación al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo estaba expectante de aquella mujer que era la respuesta de Dios ante el pecado. Ay, mira, yo lo había escuchado, pero no lo había visto así, de esa manera. Exacto. Exacto. Entonces, vaya, entraríamos en otro tema, ¿verdad? Pero hablar de la mujer no es para nada hablar de fragilidad, ni para nada hablar de menospreciarla, sino a través de las Sagradas Escrituras se nos enseña, bueno, cómo por el pecado de una mujer obtenemos la gracia de otra mujer. Por la desobediencia de una mujer nos llega, por la obediencia de otra, la salvación. Y en este sentido encontramos a María como una mujer llamada por Dios para realizar su proyecto. No habría salvación, no había Jesucristo, Hijo de Dios, si no fuera por una mujer valiente que dice sí al proyecto de Dios. Sí, exactamente. Y aquí un primer punto. Una mujer que es madre es una mujer valiente, como María. Entonces, la valentía de una mujer para afrontar este llamado de ser madre, la valentía de una mujer para decir, asumo esta bendición de Dios, que trae consigo muchos cambios, y no solamente físicos, emocionales, sentimentales,
sino un cambio de vida por completo. Totalmente, exactamente. Y fíjate, ahorita que mencionas, bueno, pues María era muy jovencita, o sea, ella a lo mejor no sabía hasta ese entonces que iba a ser madre y tan joven y todo, y a lo mejor ahorita nosotros podemos tener esa conciencia de decir, bueno, sé qué pasa, es probable que sea mamá, ¿sabes? Claro, O sea, exacto. ya es esa conciencia de a lo mejor o tenerlo dentro de esa decisión de decidir si quiero ser madre y Dios te concede esa bendición. A veces no, a veces tarda, a veces llegan hasta 2 o 3 juntos, Exacto, ¿verdad? O sea, exacto. pero sí, finalmente exacto, es un acto de fe, de valentía, porque exactamente, o sea, es un cambio total, que lo desconocemos, que lo vamos viendo poco a poco en el embarazo, que dices, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué está, sabes? Claro. Pero como dicen por ahí, bueno, en algún momento lo he dicho, ¿no? O sea, cuando nazca el bebé y cuando ya estés en tu casa, es en donde comienza la aventura en donde real. comienza O sea, exactamente el verdadero trabajo. Sí. Y María, bueno, pues tan jovencita dijo. Así es. Sí. Hablamos de una mujer judía, una mujer llena de fe, según las escrituras, por lo que conocemos a través de algunos evangelios apócrifos, no reconocidos por la Iglesia, pero en los cuales reconocemos un cariño y un afecto hacia la Virgen María. Nos dicen madre de Joaquín y Ana, un matrimonio judío que tenía complicaciones precisamente para dar a luz. Okay. Y en la cultura judía el no tener hijos era signo de una maldición, es decir, era Dios que no te estaba bendiciendo. Hablando de esto, ¿no? Okay. Es decir, era Dios que no te bendecía, hiciste un pecado y por lo tanto las consecuencias es el que no vas a ser fértil. Fíjate, no, bueno, y perdón que interrumpa, Sí, que eso fue, como dices, bueno, en la época de los judíos. Yo creo que todavía hay algunas situaciones en donde sale esa cultura o ese pensamiento de decir, claro. Es que Dios me está castigando o te está castigando Dios, o sea, ¿sabes? Sí, por una sí. situación así. Es esta visión. Híjole, no, Claro. Dios no castiga. Claro, por supuesto. Para empezar. Por supuesto. Es esta visión del Antiguo Testamento, un tanto alejados de un Dios misericordioso y amoroso que conocemos a través de Jesús. Sí. Pero es un Dios fuerte, es un Dios que pone sus límites, sus reglas. Sí. Y bueno, pues en esta cultura, entonces Joaquín y Ana, hombres de fe, hacen una promesa a Dios y de ahí viene María, que es el fruto de este matrimonio, como signo de bendición. Y Joaquín y Ana, como signo de ese agradecimiento hacia Dios, pues la consagran a Dios, y María crece dentro de una familia allegada al templo y allegada a la fe. Okay. María, por lo tanto, es una mujer que para su tiempo y para su cultura, pues era una mujer bastante culta, una mujer bastante inteligente. Es una mujer que creció en medio de los sacerdotes, en medio de esta cultura religiosa. Por lo tanto, era una mujer que, aunque muy joven, tenía una firme determinación en cuanto a su identidad, en cuanto a su dignidad y en cuanto a su fe. Entonces, el hablar de María es hablar de una mujer joven, 15 años, 14 años, que era el tiempo en el que aparece en las Sagradas Escrituras, el tiempo propicio para el matrimonio. Entonces, en aquel entonces, a los 14 o 15 años, ya la mujer estaba preparada. Tiempo después, sí, y por mucho tiempo después todavía, claro. Entonces, pero vaya, eso no quiere decir que no sea una mujer con conciencia, sino era una mujer formada. Era una mujer formada y era una mujer valiente. Okay. Las Sagradas Escrituras nos cuentan este episodio, el de la Anunciación. El ángel que se hace presente para darle esta buena noticia. Sí. Ha sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Y María, te digo, en esta conciencia, aunque era mujer y muy joven, dice, bueno, yo no conozco varón, no he estado con ningún hombre, ¿cómo va a ser posible esto? Y bueno, pues ahí viene este milagro de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y tendrás un hijo
que será llamado Jesús, Salvador. Y María, lejos del temor, porque para la cultura era mal visto que una mujer comprometida ya por José, no todavía en matrimonio, sino consistía en un año previo en el cual, por así decirlo, hacían una promesa personal, social, de contraer matrimonio, y al cabo del año, ahora sí empezaban todos los ritos nupciales, ¿no? O sea, ¿eran novios? Eran novios, comprometidos, pudiéramos decirlo. Vivían ya como esposos, pero cada uno con sus familias. Entonces, ya era como un signo de pertenencia. Sí, ella me pertenece y él me pertenece. Es decir, era un compromiso como tal. Y bueno, que de repente surgiera un embarazo cuando todavía no estaban dentro del matrimonio. Todavía no estaban juntos. Todavía no estaban juntos. Y que todavía dijera el varón, pues no es mío, era entonces un pecado. No. Y por lo tanto, el pago o el castigo, por así decirlo, era la muerte. Era la muerte y una muerte de lapidación. Era una muerte a pedradas. Entonces, precisamente por esta situación. Y María sabía. Y María sabía las que consecuencias. Eso podía suceder. María sabía y tenía conciencia de esto. Y los padres Joaquín y Ana todavía vivían cuando fue la. Ay, no tenemos. Sí. No tenemos conciencia. Te digo, conocemos los nombres a través de otros libros históricos, que no tenemos la conciencia recta, fidedigna, por así decirlo. Entonces la iglesia acepta los nombres, pero hay otras discrepancias que no conocemos. Lo único que sabemos, bueno, pues es que María aparece rodeada de su familia, pero no tenemos, las escrituras no nos dan la presencia de sus padres estos momentos, más así de su familia. Y bueno, pues te digo que te digo yo la valentía de esta mujer, porque conociendo las consecuencias de esto, es la mujer que dice sí. Es la mujer que dice sí, acepto, si quiero, vaya, si Dios está conmigo, Él me va a ayudar. Sí, en esa anunciación se le menciona que será madre del Hijo de Dios. Madre del Hijo de Dios. María conocía las Escrituras. Oye, pero bueno. Imagínate, tamaña noticia. ¿De qué? Claro. O sea, como una veo un ángel, otra el Espíritu Santo. O sea, conozco las Escrituras, pero que me llegue así. Y que sea yo. Y eso se ve reflejado a través de lo que nosotros conocemos como el Magnífica. Esta oración que el escritor sagrado recoge, donde María expresa su sorpresa. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado con fe, ha mirado con esperanza la humillación de su esclava. Es decir, este sentimiento de pequeñez, este sentimiento de yo quién soy para que te fijes en mí. Sin embargo, bueno, como te digo, esta visión de fe no era alejado de María. María conocía las Escrituras, conocía las promesas de Dios, y bueno, pues ella se sentía pequeña, honrada, pero a la misma vez con ese coraje para decir, Señor, hágase en mí según tu palabra. Exacto, o sea, esa fuerza, fíjate, o sea, lo que en algún momento podemos llamar como el Espíritu Santo, que es el que te da esa fuerza, que como sentir, a veces se siente como un calorcito, o sea, cuando te encomiendas al Espíritu Santo, es como decir, ahora sí estoy bien empoderada. Cuando realmente le hablas a conciencia, se siente algo. Y es como decir, ¿sabes? No sé, lo mismo, bueno, pasa con los apóstoles, ¿no? Cuando les llega el Espíritu Santo y con todo van a predicar, pase lo que pase. Pero bueno, en este caso es en el caso de María, que dijo... A quien le llamamos y conocemos como la llena de gracia. Es decir, la llena del Espíritu Santo. Fíjate cómo en las Escrituras aparece el Espíritu Santo en la iglesia, como tú bien dices, hasta en los apóstoles. Pero ya en el Evangelio al inicio se nos habla de una mujer llena del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo ya estaba obrando en ella. Y para nosotros en la fe, bueno, es el sabernos acompañados por Dios.
saber que el Espíritu Santo Ajá. nos sigue dando esa fuerza y esa fortaleza para cumplir con la misión que se nos ha sido encomendada. Yo, por supuesto, que no tengo la experiencia, pero pensando un poquito en las mujeres, ¿cuántos miedos? ¿Cuántos miedos como mujer y como madre? Cuando te das cuenta, cuando te dan la noticia, estás embarazada, ¿cuántos miedos no pueden surgir? Y en ese momento, ¿quién me acompaña? ¿Quién me sostiene? Sí, exactamente. Fíjate que son muchos sentimientos. Digo, yo sí te lo puedo decir y a lo mejor hay mamis que puedan compartir esos sentimientos. Es muy diferente a lo mejor la concepción de un hijo dentro del matrimonio y la concepción donde no hay un matrimonio. Puede haber diferentes situaciones, emociones, sentimientos, cada quien dependiendo de su contexto de vida, pero finalmente, como mujeres casadas, soltera, viuda, lo que le quieran poner, Claro. es el hecho de que vas a ser madre. Sí, o sea, yo en lo personal fue así de que yo lo sentía, yo lo soñé una semana antes y yo lo sentía inmediatamente, ¿sabes? En mi cuerpo, pero cuando recibo la noticia sí traía mucha incertidumbre. Y decir, ¿pero cómo? ¿Sí? O sea, ¿será? ¿No será? Claro, no, es que sí, pero no, sí, ¿sabes? Entonces cuando ya se confirma Claro. por todos los medios, habidos y por haber de que sí, estaba embarazada, para mí fue una gran, pero gran felicidad. Por supuesto. O sea, y ya los miedos, o sea, fue de que, wow, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, estás de que no te la crees, pero con mucha felicidad. Son Así sentimientos a lo mejor que poner en palabras es complicado, pero es demasiada la felicidad, es demasiado eso que te sientes por dentro y por un lado la crees y por otro lado dices, no, sí, o sea, depende de cada situación, pero finalmente vienen después los sentimientos encontrados de Por que, supuesto. ¿y qué va a pasar? Y que esté bien mi bebé, y de que todo vaya bien, y que si el embarazo, y que si yo, y cómo voy a hacer, y qué va a pasar. O sea, empieza uno pues a darle vuelo, ¿no? Claro, A la por mente, supuesto. y entran por ahí los miedos y la incertidumbre de no saber Ujú. cómo va a ser Cómo todo, va a ser cómo se va a resultado, desarrollar claro. todo, y Exacto. el parto, bueno, sí, son muchísimas Son cosas. muchos sentimientos a flor de piel Sí, que se ven reflejados en este sentido maternal de María. sí. Tocaste un punto sumamente importante, las situaciones que cada mujer vive. Y quisiera hacer énfasis porque ha sido y es y será una realidad. Aquellas mujeres quienes pasan por esta bendición y por esta realidad solas. Sí. Porque debemos de decir que en este momento de la historia, según las escrituras, María estaba sola. Es decir, era una mujer comprometida, pero al Sí. final de cuentas, en esta primera parte de sentimientos y emociones, era una mujer sola. Era una mujer que no tenía a su lado a su esposo, que recibieron juntos la noticia, no es que lo hubieran preparado. Sí. Entonces, vaya, un reconocimiento para todas aquellas mujeres que llenas de valentía y con miles de temores y con sentimientos a flor de piel, dicen, este es un proyecto y es un proyecto que Dios tiene para mí y con valentía y con mucha fe y con mucha esperanza lo asumo y lo tomo. María representa a esa primera mujer solitaria y joven que toma una decisión y dice, sí, acepto y lo quiero. Aún en medio de tantas dificultades y adversidades y peligros constantes y físicos, María sabía que podía perder la vida. Y aún así en ese acto de fe dice, asumo este proyecto, lo quiero y aquí la esclava del Señor. Es decir, la pequeñez de esta mujer que asume una tarea tan grande, pues habla de esta valentía y de esta fe enorme de María. Híjole, uy, bueno, acabas de todo eso que menciono y que mencionas tú así sobre el énfasis en esa situación, digo, qué impresionante y yo creo que muchas personas que nos están viendo, Claro. empezando por mí, que lo estoy aquí dialogando contigo, charlando contigo, no lo había visto de esa manera. Claro. El contexto en que María y José estaban comprometidos, pero aún vivía cada quien en su casa. O sea, el compromiso. Claro. De ya ser como marido y mujer sin estar casados. Por supuesto. Wow, o sea, eso también es parte también de las relaciones en la actualidad,
que si la unión libre, que si me caso, que si no me caso, también hay hay diversidad ahí de decisiones, pero la principal es la decisión interior, el compromiso interior que tengas hacia tu pareja, Así de es. vivir como matrimonio aún no estando casados, ¿sabes? Esa es una. Y la otra, ¿cuántas mujeres no recibimos exactamente la noticia solas? Y que ya después vas involucrando gente, ¿no? Sí, por Pero, supuesto. o que vives igual la maternidad, pues al 100% sola, o al 90 o al 80, incluso con o sin marido, o sea, finalmente es eso, y me encantó, o sea, porque desde ahí viene, o sea, como Dios es tan sabio que desde aquel entonces, a mí me impresiona cualquier pasaje de la Biblia que se escribió hace más de 2000 años, aplica en la vida actual, aunque el mundo vaya cambiando, aunque todo vaya evolucionando rápidamente, sigue aplicando en la vida actual. Yo digo, wow, o sea, Dios pensó en todo, y Sí, en exacto. todo, ¿sabes? O sea, en toda esa visión de que íbamos a ver mamás que recibiéramos la noticia solas, Así de que es. tal vez hay mamás que tuvieron que todo el embarazo solas y toda la Ujú. vida con sus hijos solas, y aún así porque es esa gracia, ¿no? Que nos Claro, comparte exacto, Dios, exactamente. de sentir eso, de decir, sí, ¿y cómo le vas a hacer? No sé. Entonces, digo, fíjate, o sea, me encanta eso que acabas de mencionar, porque a pesar de que podemos conocer parte de la Biblia o que acudimos a misa, que escuchamos, tal vez esa pequeña comparación o gran comparación, y de las veces que la Virgen aparece, como dices, en las Escrituras, son pocas, pero son realmente muy definidas, muy marcadas en cuanto también a la vida de nosotras como madre. Después de la Anunciación, dice sí. Ah, Ella dice sí al proyecto de Dios. Tiene a su hijo, que no fue fácil. Las escrituras por ahí también marcan, bueno, ya la presencia de José que se incorpora. José también. bueno, y la noticia de decirle a José, ¿sabes? Y ojo, ojo que José tiene sus propias luchas. José tiene sus propias luchas y al final de cuentas alcanza a descubrir que él también es parte de este proyecto de Dios y también asume esta paternidad del Hijo de Dios. Y bueno, de ahí sigue el cuidar al niño. Ahí luego platicamos de José para el Día del Padre. Excelente, es una excelente referencia. Es una excelente referencia. Porque te decía, ya te hablaba de este ambiente patriarcal y de cómo San José, si la Virgen aparece poco, San José menos. San José nunca habla. Es el ejemplo del buen varón que poco habla, pero que hace mucho, que trabaja mucho, que actúa mucho. Entonces, también nos toca por ahí, sería un buen tema. Entonces, bueno, pues la infancia que no es fácil. Y aquí viene algo que yo siempre he reconocido. Yo tengo mi hermana, somos solamente dos. Mi hermana con dos hijos. Y bueno, siempre he admirado mucho. En alguna ocasión me tocaba estar ahí en casa de mis papás, quedarme con ellos, nos quedábamos todos juntos y me tocó la enfermedad de uno de mis sobrinos. Qué difícil para una madre cuando pasas por un momento difícil con tu hijo y en la parte de abajo, mi cuñado, mi papá y un servidor desesperados íbamos a llevárnoslo y arriba mi hermana con el niño, mi mamá tranquilizándonos, tranquilo. Entonces, vaya, qué fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte la fortaleza de una mujer para ver a su hijo pequeño en momentos difíciles, sufrir, con una enfermedad, con algo que le está pasando. Y bueno, María no estuvo exenta de esto. Había peligros, tienen que salir huyendo hacia Egipto para que el niño no fuera asesinado por el rey Herodes. Todos conocemos ya más o menos la historia. Entonces, vaya, es ese corazón de una madre, ahora sí que trasladado a la actualidad, de esa madre luchona, de esos papás que, que salen adelante con sus hijos, a pesar
las enfermedades y de los dolores de un niño pequeño. Y oye, de toda esa adversidad y que disculpen los caballeros y los padres, pero que solo una mujer puede dar testimonio, de que solo una mujer te puede decir lo que siente y a veces no podemos, no porque no sepamos lo que sentimos, sino que probablemente no pueda haber esas palabras precisas porque exactamente, o sea, le pasa algo a tu hijo o vas en el súper simplemente y de pronto volteas y no lo ves, cállate, o sea, no, bueno, se te va el alma al cielo, literal, y resulta que está acá, ay, bueno, o sea, pero es algo impresionante, o sea, el que sí trae temperatura o si de pronto está tristecito o sea, uno como madre. Y claro, exactamente, o sea, esa valentía. El corazón que duele y que sufre, pero no hay tiempo para venirse abajo. Es decir, no hay tiempo para venirse abajo, sino... Mantener la calma. Exacto, exacto, exacto. Eso no, eso, bueno, un papá lo vive, pero no de la misma magnitud, de la misma manera como lo vivirá siempre una madre. Entonces, había un poema que decía, bueno, la primera doctora, la primera enfermera, la primera maestra, la primera será siempre una madre. Quien tiene la dicha de escribir la primera página en la vida de un ser humano es la mamá. Ella siempre estará. Ya el papá llega en el cuarto, quinta página, pero la mamá está en la primera página de tu vida. Siempre estará mamá. Siempre estará mamá. Y por supuesto que en la vida de María y de Jesús, en la fe, pues María es la que estuvo ahí siempre presente con su hijo. Hay un pasaje cuando José y María regresan a Jerusalén, van al templo como buen judío a hacer la presentación del niño, a hacer las curaciones necesarias. Se aparece un anciano, Simeón, y el anciano estaba esperando a la puerta a la llegada del Hijo de Dios. La promesa día y noche estaba presente y de pronto lo reconoce. Es este el Mesías, es este el Hijo de Dios. Alaba a la madre, alaba al padre, porque este niño es signo de contradicción. Y en la última palabra va dirigida. Sí, sí, porque pondrá al descubierto las intenciones de todo hombre y de toda mujer. Es decir, este hombre viene a ponerme al descubierto. Sí, hace poquito, perdón, lo leí, eso será en la novena de la de Satán, algo. Leí eso, yo decía, y me causó un cierto impacto. Dije, wow, pero no me detuve a comprenderlo, pero sí me impactó esa parte. Y ahorita que lo mencionas, digo, Sí, sí, delante de Jesús, vaya, nada podemos ocultar. Hay caretas, hay maquillaje que podemos utilizar para que nadie se reconozca lo que hay dentro, pero delante de Jesús no hay nada que se pueda ocultar. Entonces, pone al descubierto las intenciones. A los demás podrás engañarlo, pero ante Él, exactamente. Entonces, vaya, es signo de contradicción, porque a quién le gusta que se exponga, a quién le gusta ser tan expuesto delante de alguien, ¿no? Y termina con una frase hacia María, y a ti una espada te atravesará el corazón. Y bueno, pues me imagino yo que como que en la vida el ser madre debería ser una de las más grandes alegrías. Sí. Y a veces el amor, fíjate, a veces el amor conlleva también el dolor y conlleva también el sufrimiento. Entonces, de alguna manera, este hombre, Simeón, profeta, le estaba diciendo, bueno, prepárate, porque al final de cuentas una madre está también llamada a pasar por esto del dolor. Y bueno, lo veremos al final a María en la cruz, ¿no? Entonces, es interesante. Perdóname, y María en aquellos momentos, ella, o sea, después de la anunciación y ya de que tuvo a Jesús, ya después ya no tuvo otros mensajes del Espíritu Santo o de algún ángel que le fuera diciendo más o menos lo que hay que hacer y pues lo que te va a pasar, mamacita. O sea, digo... No, no hay una experiencia tal cual a través de las Escrituras, pero para una persona con fe, Dios sigue hablando. Es decir, Dios no está mudo, Dios se sigue haciendo presente.
Entonces decía, fíjate, interesante esta pregunta porque cuando termina esta cita bíblica del viejo Simeón decía que María guardaba todo en su corazón. María guardaba y reflexionaba todo en su corazón. Entonces, el corazón de una madre es un corazón que constantemente guarda en el corazón. Todo lo reflexiona, todo lo medita. No sabemos lo que hay dentro del corazón de una madre. Cuántas alegrías, cuántas tristezas, cuántas angustias. Cuántos miedos, cuántas incertidumbres, cuánta... Híjole. María dice bellamente, dice el escritor sagrado, lo guardaba y lo meditaba todo en su corazón. Entonces, vaya, no es un desierto en la fe. Por supuesto que el ángel se le apareció, tuvo esta revelación divina, pero María como mujer de fe escuchaba y veía el proyecto de Dios a través de las circunstancias, a través de las cosas que iban pasando y a través de su Hijo Jesucristo. Que se supone que, pues bueno, nosotros sería igual, Sí. porque seguimos teniendo a Dios, Jesús, a María, la Sí, Virgen claro. María, o sea, de tratar de escuchar a ese corazón y esa conciencia o esa luz que nos pueda transmitir el Espíritu Santo, pero a veces andamos tan envueltos en el día con día o tan envueltos en esa situación dolorosa o en esa situación complicada que no nos acordamos que podemos tener esa ayuda, esa guía que siempre está, pero si no la pedimos, si no nos acordamos, a veces sucede que nos acordamos solo en la dificultad. Y luego en la alegría se nos olvida. O sea, pero fíjate, o sea, ella también finalmente iba por la vida viviendo, pero escuchando. Escuchando, tratando de escuchar a Dios desde el corazón. Y esto es muy propio de una mamá, al menos yo lo coincido así, mi experiencia como hijo, por supuesto, ¿no? Que a veces los hijos llegan, pues con esa adrenalina, ¿qué está pasando? Los proyectos no funcionan, y llegas a casa para escuchar a la mamá que está ahí, en mi caso, por supuesto, una mujer de fe y me dice, tranquilo, todo va a pasar, tranquilo, Dios te va a dar la respuesta. Entonces, vaya, ese corazón maternal que con fe alcanza a ayudar a los hijos en su proyecto, ¿no? En su proyecto. María fue testigo de esto. Sí, oye, y aún así, tal vez tu mami, la mía y la de muchos, y al igual que María, probablemente le decía a Jesús, tranquilo, pero por dentro, o sea, digo, o sea, la fe te da la fortaleza. Y yo no digo que ella haya flaqueado o que haya dudado, sin embargo, uno sabe y confías, pero también te entra, bueno, a lo mejor a una mamá común y corriente como yo y como muchas, o sea, muy terrenales, ¿no? Que tú le puedes decir a tu hijo, tranquilo, vas a ver que todo va a estar bien, yo estoy contigo, yo te apoyo, mira esto, y mil opciones que podemos abrirles del panorama, pero tal vez por dentro estemos, o sea, que los vemos sufrir por esa situación que vivió y que pues no queremos que se sienta así y eso también duele. O sea, duele, sin embargo, pues sacamos la casta, ¿no? Como quien dice en ese momento. Por supuesto. Y bueno, María no estuvo exenta de esto. Hay un dicho popular que dice, hijo de tigre, pintito. Entonces, las escrituras nos narran no una fecha exacta, pero sí nos narran a María sola con su hijo. Seguramente San José murió en una etapa de la adolescencia y de la juventud de Jesús. Entonces, Es cierto, sí. ya no sabemos de José. José que cuida, José que protege a su familia, que le enseña el oficio a su hijo, le enseña a trabajar como un buen padre, y después José ya no aparece. Entonces, suponemos que en ese momento María enfrenta la viudez y se encuentra con un hijo adolescente, joven, sola. Sí, adolescente, imagínate si a los 15, o sea, hagamos cuentas, Claro, muy jovencita jovencita y sola. No hay referencia alguna a la luz de la fe que
que lo que Jesús era le haya llegado por una, no sé, infusión del Espíritu Santo. Sería una herejía decir que el Espíritu poseyó a Jesús y entonces ya era el Hijo de Dios. ¿A qué voy con esto? A que lo que es Jesús, al igual que todos, es fruto de lo que veía en casa. Es decir, ese Jesús bondadoso, ese Jesús misericordioso, ese Jesús que amaba a los hombres, que amaba a las mujeres, ese Jesús que estaba ahí para dar una palabra de aliento, de apoyo, no fue porque el Espíritu Santo lo poseyera y terminara. No, no, no. Es decir, habla del reflejo de unos padres que enseñaron a su hijo. Habla de un ejemplo de unos papás que acompañaron a su hijo y que le transmitieron la fe. El Espíritu Santo ya vino después para aclararle que era el Hijo de Dios y que su proyecto era la cruz y todo esto, ¿no? Pero todos esos sentimientos que encontramos en el Evangelio, Jesús sanando, Jesús curando, Jesús tocando, Jesús, debieron de haber sido, por supuesto, de los signos o la figura maternal de la Santísima Virgen María. Wow, eso tampoco lo había visto de esa manera porque, bueno, y perdón, pero sí en algún momento yo dije, bueno, pero es que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, sí. Y nosotros también somos hijos de Dios, pero fuimos concebidos de otra manera. Entonces nosotros, yo siempre una vez lo comenté, dije, bueno, nosotros traemos todavía dicen que pues somos parte de Dios y Dios está en nosotros. Digo, sí, pero yo creo que Dios también a nosotros nos puso un toque Sí, claro. humanístico, en donde, pues sí, Jesús vino para experimentar la experiencia humana, o sea, vivir como un hombre, como un humano, al igual que todos. Yo digo, sí, pero es que como quiera, él era hijo de Dios. Pero ahí entra entonces una contradicción porque yo también soy, Claro, y tú somos también, y hijos de todos Dios. somos hijos de Dios, o sea. Sí, o sea, wow, me acabas de, así como de que o sea, de que Jesús fue un niño como tú, como yo, como todos, donde él vivió situaciones y que finalmente, exactamente, o sea, es mucho de lo que son los niños o hacen los niños, es lo que ven en casa, lo que reciben en casa. Hay unas palabras, una reflexión que escuchaba hace tiempo al Padre Mario, precisamente. No es mío, esto yo lo escuché de él. Y eran las palabras de María frente al ángel. Cuando María le preguntaba, bueno, no conozco varón y esto. Y el ángel le decía, es que no hay nada imposible para Dios. Confía. Y en la luz del Evangelio, cuando se acerca a un hombre y Jesús está hablando del rico y lo difícil que es para él entrar al reino de los cielos, desapegarse, y le dice, entonces Señor, pues nadie va a ir al cielo. Y Jesús le dice, bueno, es que no hay nada imposible para Dios. Las mismas palabras que encontramos en la Anunciación que el ángel le dice a María, son las mismas palabras que Jesús utiliza en el Evangelio con este hombre rico que se veía ya lejos del cielo. No hay nada imposible para Dios. ¿De dónde sacó Jesús esta frase? Pues de María. Y María lo escuchó del ángel. Es decir, María es maestra. María es la maestra de Jesús. En el amor, en la fraternidad, en la caridad, en la esperanza. Entonces, algo que no podemos negar, Cristi, pues es que cada uno de nosotros llevamos inscritos en el corazón el toque de nuestra madre. La dulzura, la alegría, la esperanza, por supuesto, que como todo ser humano también algunas cosas no tan positivas. Esa es la gotita que me refiero que Dios nos puso porque, bueno, pues también el Padre Mario menciona mucho, ¿no? Las miserias humanas. Sí, claro. Y le digo, pues es que tenemos que tenerlas Claro. para poder conocer toda ese otro lado maravilloso, ¿sabes? O sea, experimentar una cosa a la otra, el equilibrio. Exacto. Como decías, o sea, hay mucho amor, pero también el dolor. Y cuando Simeón le dijo eso a María, bueno, o sea, Sí. Claro, el corazón que es capaz de experimentar todas estas realidades, todas estas situaciones. Entonces, vaya, esta experiencia
de María que es madre, que es discípula, que es formadora ante su hijo, como lo es cualquier madre. Una madre es maestra y formadora en la vida de los hijos. Entonces, llevamos seguramente cada uno de nosotros más de nuestra madre que de cualquier otra cosa. ¿Qué tanto, qué tanto impregna la vida de una madre en la vida de sus hijos? Y bueno, también en el lado contrario, ¿no? Qué difícil cuando un hijo crece sin la privación de una madre. Imagínate cuántas cosas no necesita experimentar y conocer que es la madre la que lo da, ¿no? Exactamente. Fíjate, ahorita que tocas ese tema también un tema que se va relacionando, pues habrá a lo mejor mamás, aquí es sin juzgar, simplemente que sabemos y hay situaciones que se viven, son realidades en las que a lo mejor la mamá pues abandona a su bebé. Sí. Es más, a veces ni lo conoce. Y ese bebé jamás conoce a su madre biológica, de donde nace, de donde él sale, pues, o sea, no la conoce nunca. O otros casos lamentables en donde la mami fallece al nacer el bebé, o sea, todo eso. Ahí o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con eso? Que como dices, todos traemos esa huella y habrá niñitos que no saben de dónde provienen esas huellas y ni saben qué huellas traen, que nunca conocieron a su madre. Bueno, pues hay quien asume este rol y este papel sin ser madres biológicas. ¿Cuántas mujeres no hay ahí detrás de esa cámara que quizá no fueron las madres biológicas, quizá las abuelas, las tías, las hermanas, las amigas, que de alguna o de otra manera han acogido con amor y con cariño a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes que van con esa necesidad de sentirse amados y acogidos, especialmente por ese lado, ese lazo tan profundo como es el maternal. Entonces, vaya, las abuelas, ¿no? Qué tan importante la figura de las abuelas también para nuestra cultura. Las abuelas que son ese lado amoroso, dice por ahí el dicho, los abuelos deben de ser eternos, ¿no? Y lo son, en realidad lo son porque dejan esa huella y nuestro reconocimiento para aquellas mujeres que sin ser madres biológicas se entregan como verdaderas madres. Exactamente, crían y adoptan en su corazón a un niño, a un adolescente que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con su vida. Sí, ni sobrino ni nada y muchas veces así es. Ahorita, fíjate, en la actualidad se dice más, se escucha un poco más de que es que yo no tengo el instinto materno. O sea, se habla como un instinto. ¿Será eso lo correcto? O sea, hay mujeres que, pues, y cada vez lo vemos más, que no desean tener hijos. Y dicen, es que yo no sería buena madre, y es que yo no quiero, y es que no tengo el instinto materno. ¿Es un instinto o es un don? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ya en la actualidad, o sea que, pero sin embargo, muchas, a lo mejor sin ser madre biológica, puedes ver a un niño y, ¡ay! ¿Sabes? O sea, te sale, aunque no seas mamá. Por supuesto. Es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza. Por supuesto que es un don de Dios, pero ese lado femenino y maternal, yo creo que toda mujer, por supuesto que hay muchas cosas, muchos aristas, ¿no? En alguna ocasión me topaba yo en una parroquia con alguna maestra catequista que me decía, padre, yo ya voy a renunciar, me dice, yo ya estoy muy adulta, y le dice, pero usted es el alma de la parroquia en cuanto a su entusiasmo y su fuerza. Me dice, padre, quiero contarle algo que me pasó. Le dije, dice, vea a aquel niño, aquella otra niña, casos de familias disfuncionales, la gran mayoría. Y me decía, sí. Y me decía, bueno, me ha tocado el tema del amor de Dios como un padre. Y estos niños, la mayoría no tienen un padre. ¿Cómo les voy a explicar yo el amor de un padre? Me dice esta señora. Le dije, bueno, pues explíquelo desde el amor de una madre como usted. Es decir, tiene que explicarlo desde
desde su ser madre, cómo usted cuida a sus hijos, porque al final de cuentas todo el mundo la quería a ella, era como una abuelita, era como una tía, era como... Entonces, explique el amor de Dios como el amor de una mamá, como el amor de una abuelita, como el amor... no podemos cerrarnos, ¿no? Pero habla de esta dificultad que tenemos en la realidad. Pero el don del amor, que es el don que una madre da, que una mujer ofrece, ese no se puede cambiar y va a estar siempre presente. Sí. Cambiarán los papeles, los roles, los títulos, pero una mamá y una mujer es amor. Entonces, y eso todos lo necesitamos. Sí, exactamente. Y bueno, y también que lo mencionas, de pronto ya José ya no aparece, o sea, María, o sea, Jesús sigue su camino sin la figura paternal. O sea, digo, ¿cómo vas de cuenta que su historia es como que un cachito de cada circunstancia que podemos vivir en la actualidad, de diferentes, la diversidad que vivimos ahora? Y por eso ese amor a María, o sea, es decir, así es, porque en María se refleja el amor de una madre en cualquier situación, en cualquier circunstancia. El amor está ahí presente. Entonces, oye, fíjate qué interesante el punto de que a veces uno como madre dices, bueno, ¿cómo le explico lo que es a mis hijos si tuvieron ausencia de padre, o a los mismos chiquitos, ¿no? Que van al catecismo, pues, oye, ¿cómo le explico? Pero finalmente, como dices, pues es el amor, o sea, es la fuerza del amor, no importa, o sea, si eres la mamá de ellos o no, pero es precisamente eso, transmitirles el amor y un padre amoroso. Por supuesto. Que es Dios. Que es Dios. En esto tiene mucho sentido, bueno, pues ya la importancia de la fe en la vida de las personas. Como a la luz de la fe, bueno, encontramos esa presencia de Dios en nuestros padres biológicos o en los quienes nos cuidan y ese amor maternal pues está presente y es el que ayuda a seguir formando y a seguir educando y a seguir haciendo hombres y mujeres que al final de cuentas aprendan a amar y a amar sin egoísmos. Sí, exactamente, o sea, que puedan reconocer el amor, que puedan reconocer su amor y amar a otras personas, o sea, es como también, pues como lo decías al principio, ¿no? De que también pues como que la primera enfermera, a lo mejor es del chiquito haciéndole algo en la naricita o algo, pero también en esas situaciones que tal vez nosotras como madres vivimos heridas emocionales y que de alguna manera vemos que nuestro chiquito o nuestra chiquita también pues es también como que pues es a través del amor y si no sabemos a veces cómo que puede pasar como madres que no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, pues recurramos al amor y a la fe. Súper interesante y aprovecho esto que dices para anclar otro siguiente punto. Saber amar en libertad. Es un tema también interesante en la maternidad de María, porque María ya no aparece en el Evangelio cuando Jesús está predicando. Jesús va predicando, se traslada a otras ciudades, tiene a sus discípulos, hay personas que le siguen, pero no hace referencia de que María esté todo el tiempo con su hijo. Su hijo tiene un proyecto. Y María sabe que tiene un proyecto y que tiene que realizarlo. En alguna ocasión estaba predicando, estaba hablando Jesús, no les estaba gustando y van por María, van a buscarla la madre. Cuidado porque tu hijo se está volviendo loco, ve por él. Y María va a donde está su hijo y viene ahí un momento en el cual Jesús dice, bueno, mi madre y mi padre, mi familia, son quienes escuchan la voz de Dios. Hay una gran disyuntiva. Bueno, pues Jesús le hizo el feo a su mamá, la dejó ahí. No. Más bien, estamos hablando de esta madurez en el amor. María vio que su hijo estaba bien y que su hijo estaba haciendo el proyecto de Dios. Y María se regresa. María no es una madre posesiva. María no es una madre que constantemente está interviniendo en el proyecto de su hijo, imponiéndole, sino María de una manera reservada, presente, pero también a la distancia del proyecto de su hijo. Y algo bien interesante, Cristi, es que lo más difícil de ser padre y de ser madre
es que de alguna o de otra manera trabajas para que tu hijo pueda salir adelante sin ti. Es decir, mamá tiene que forjar a su hijo para que llegado el momento conveniente pueda seguir adelante en su vida Claro. sin ella. Es decir, el Sí. éxito de ser madre y padre consiste en no retenerlos, sino consiste en que el hijo poco a poco tome sus decisiones y continúe con su proyecto de vida. Entonces, imagínate esto, ¿no? Para María, Así. María con el corazón desgarrado, porque era claro que el proyecto que se venía, la Híjole. cruz se asomaba, es decir, Jesús Ay, estaba tocando no. fibras, Jesús estaba moviendo gente, Sí. y María sabía que su hijo estaba en peligro, pero también sabía que su proyecto era el proyecto de Dios. Entonces, ¿cómo no absorberlo y decirle no? No, Y vente, cómo no darle vayas, exacto, no como vayas o yo cualquier voy madre, contigo. exacto. Y María asume su papel de madre y de amor sin ser esa madre protectora y ni condicionadora, sino amor y libertad Y respeto, o sea, y respeto. y confianza, ¿sabes? También en lo que yo te di, Claro, en lo los que, valores. ajá, los valores que yo te di, Ujú, el amor que te sigo dando, el apoyo aún, aunque no esté presente. claro, O sea, pero qué difícil. claro, Y así sería igual para María, como lo, ahorita que me lo dices, digo, es cierto, o sea, cuando los hijos toman ya su proyecto de vida y que a lo mejor no es en la misma ciudad, incluso ni en la misma casa ni nada, o sea, y que se van claro, o que a lo mejor ves que los están lastimando o que algo no está bien y que sí explico pues, los claro, fracasos y las caídas y que le hagan y todo, o sea, como mamá, claro que nos dan ganas que de ir cueste a y duele, correr claro. y con permiso todos, métanse conmigo, ¿no? O sea, Sí, sí, pero cómo, o exactamente. sea, que eso es sabiduría también, ¿no? O Claro, sea, dentro de muchas saber cosas amar, que, exacto, o sea, de saber amar real, con un amor realmente. real, genuino, Y aunque por sea tu hijo. último, claro, y por último, bueno, pues esta última figura de María eh, frente a su hijo en la pasión. Es decir, es la madre que acompaña a su hijo en los momentos más difíciles Ella de su sabía, vida. o sea, al momento de que le dijeron una espada atravesará tu corazón, ella sabía a qué se refería, o sea, lo que iba a pasar, o solo Jesús sabía. Ella conocía al paso del tiempo Por, las consecuencias, como Jesús. Jesús sabía que si seguía hablando, que si seguía diciéndole a los poderosos de su tiempo, que si seguía wow. sanando, venían consecuencias. Y Jesús no se echó para atrás. Jesús, vaya, no es que haya sido buscado la cruz, pero tampoco huyó de ella. Continuó su proyecto, aunque sabía que las Aún sabiendo. consecuencias Ajá, pues eran sí. la posible muerte y una Sí, sí. muerte de cruz. Sí, sí, Y al sí. igual que Jesús, su madre conocía que las consecuencias de la predicación de su hijo podían ser la cruz. Y entonces es una madre que acompaña y en la vida es parte también. Es decir, yo creo que no sabemos lo fuerte que somos hasta que pasamos por las pruebas y las dificultades. Claro. Entonces, como madre, aunque no lo quieras, a veces hay que permitir que los hijos pasen por esos momentos difíciles Ay, para crecer sí, y para madurar, ¿no? Ahora sí. las generaciones de cristal, pues son esos padres que no quieren que su hijo sufra, que no quieren que sus hijos pasen. Bueno, pero a la larga, ¿qué también le estás haciendo, no? Sí, y ahorita que dijiste, o sea, es que hace poquito decían, ¿no? Que los niños de cristal y una amiga decía, no, somos los papás de cristal. Exacto. Los papás que no quieren que Le sus dije, después hijos. entramos en debate, amiga, con eso, pero es cierto. Es O sea, cierto. estamos en esa, Exacto. en ese inter. Y el papel de María no es el de solucionarle la vida. El papel de María no es el de quitarle los problemas. El papel de María no es de quitarle la cruz al hijo. El papel de María es camino a tu lado. Estoy contigo. Estoy contigo. Aún en medio de las dificultades y de las pruebas, con impotencia, con Claro, dolor, con enojo, estoy ahí. sí. Estoy ahí. Y al final, esta imagen que nos presentan los evangelios, Jesús en la cruz, solo, porque a veces en el dolor nos pasa que nos quedamos solos, Ujú. y la única que estaba al pie de la cruz era María, uno de sus discípulos, Sí.
y la amiga, ¿no? María Magdalena. Y María delante de la cruz con un corazón destrozado, pero firme, con un corazón adolorido, pero presente delante de su hijo. Entonces, mamás no van a solucionar los problemas de sus hijos. Y a veces no es bueno que nos los solucionen. No los podemos evitar. No los podemos evitar, pero nos contentamos con tenerlas a nuestro lado, con tenerlas ahí. Jesús está a punto de morir y una de las últimas palabras que dice van referidas a su madre. Voltea al discípulo y le dice, he ahí a tu madre. Voltea a su madre y le dice, he ahí a tu hijo. Una de las preocupaciones de Jesús en la cruz era mi mamá. ¿Qué va a pasar con mi mamá? Y Jesús se le encomienda al discípulo. Y dice a través de las Escrituras, a partir de ese momento el discípulo se la llevó a vivir con ella. Y en esto encontramos cómo María se convierte en la madre del discípulo, pero no solamente de Juan. María se convierte en la madre de todos los discípulos de la iglesia, madre de la iglesia. Jesús nos la encargó. Y María sigue apareciendo a través de los Hechos de los Apóstoles en comunión con ellos. Estaban los apóstoles reunidos y junto a ella María, la madre de Jesús. Entonces, vaya, María está presente en la vida de la iglesia, como cualquier otra madre. María está presente en la vida de todo hombre y de toda mujer, como una madre que cuida, que protege, que sostiene, que fortalece a sus hijos. Y es por eso ese amor y ese cariño tan grande que se le tiene a María. El Papa dice, cuidado, los últimos meses ha sacado un documento referido a María y dice, porque en el amor a María pudiéramos caer en idolatrarla, es decir, este amor excesivo a María. Pero en realidad es imposible. Como un hijo ama a una madre, un cristiano ama a María. Claro. Si María amó a Jesús hasta estar con él en el último momento, y Jesús la amó hasta el último momento, a nosotros nos toca lo mismo. Hay una tradición muy bella, con esto yo voy cerrando, hay una tradición muy bella española. Los españoles les encantan las imágenes y sacarlas en procesiones. Toda la Semana Santa es bellísimo, ¿no? Cómo acompañan estas imágenes y las procesiones. Y hay un relato que no aparece en los evangelios, esto es tradición. Y Jesús aparece resucitado a las mujeres, aparece resucitado a los apóstoles, resucitado aparece a los discípulos de Emaús. Jesús se aparece a todos. Pero nunca nos dicen las Escrituras que Jesús se aparece ante su madre. Y hay una tradición muy bella, esta española, que te digo, y que el día de la resurrección, el domingo de resurrección, por la mañana, muy por la mañana, está la tradición de vestir a la Virgen, está vestida de dolorosa, de negro, y Jesús hacen como un encuentro con el resucitado. De tal manera que llegan hasta la calle y está María de luto y está Jesús en la otra esquina. Y en ese momento se escucha como el sonar de una campana, que es el momento en el que la tradición, o más bien este amor muy de humanos, narran el momento en el que María se encuentra con su hijo resucitado. Si se apareció a todos, seguramente se apareció a su madre. Y entonces es una tradición muy bella porque le quitan el vestido negro a María, que ya está preparada, queda con un vestido blanco de resurrección. Y entonces hay una carrera, es como una carrera en donde corren quienes llevan a María y quienes llevan a Jesús hasta que se unen, ¿no? Y es como el momento en el que María se encuentra con su hijo. ¿Qué palabras pudo haber tenido Jesús hacia su madre? Gracias. Gracias por permanecer siempre fiel. Siempre. Sí. Así como estuvo en el momento de la cruz y de la muerte, así también está en el momento de la resurrección. María es la madre de la esperanza, que aún a pesar del dolor y de la cruz, nunca perdió la esperanza en la resurrección de su hijo. Entonces, bueno, la madre de la esperanza hacia los hijos, de repente que los hijos son un caos, que los hijos... Es la madre de la esperanza. Una mamá siempre confía en su hijo. Todo mundo podrá desconfiar de las fuerzas del hijo. Y es un caos, y es un perdedor, pero una madre siempre va a ser su hijo.
y siempre lo va a mirar con esperanza y siempre lo va a mirar con amor. ¿Para quiénes seremos siempre unos victoriosos? ¿Para quiénes seremos siempre los mejores? ¿Para quiénes seremos siempre el ejemplo a seguir? Para nuestra mamá. Sí. Que a Para veces nuestra no madre. lo digan, es diferente. Es pero diferente, sí. pero siempre, siempre ese cariño y ese afecto de una madre, pues está ahí presente. Híjole, bueno, qué bonito y qué interesante todo lo que nos fuiste platicando, porque es de alguna manera pues aterrizar a la vida cotidiana, a la vida diaria, porque de alguna manera pudiera ser que nos sentimos tan ajenos a lo que fue María, a lo que somos. Claro. O sea, ¿cómo podemos nosotros, eh, como diríamos, simples mortales, ¿no? O sea, o mujeres, madres, poder tener un poco, a lo mejor, de lo que María tuvo, o sea, de esa fuerza, de esa fortaleza, que no dudo que hay muchas mamás que la tienen y hay mamás que han perdido hijos y pues bueno, ese dolor que sienten, María lo sintió, pero Claro. que dices, ¿cómo? O sea, bueno, yo solamente puedo pensar que es la gracia de Dios la que las que las hace mantenerse fuertes. Las que sostienen, por Las que supuesto. sostienen, exactamente, porque en ese Exacto, momento, pues a lo mejor sientes que no tienes fuerza, pero para nada, exacto. pero que es Dios quien te sostiene, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos, alguna oración o algo que podamos pedir a María, nuestra madre, Ujú. independientemente de la religión que profeses, independientemente de cómo la veas y la puedas juzgar, porque ha sido obviamente juzgada? No importa, es madre. Es como tu mamá, es como tú que eres madre, es como tu abuelita que es madre de tu madre, o sea, y si eres hombre, pues es como tu madre, Así ¿sabes? O es. sea, la religión que tengas, la creencia que tengas, y si algún día has juzgado a María por lo que dicen, pues cómo hacer para ver ese ejemplo de mujer y de madre, finalmente, seas de la religión que seas. Claro, O sea, claro. Por eso me he centrado en esta visión maternal, no tanto teológica, sino antropológica. sí, Porque así se vive María. María se vive como una madre y como una madre en la cual ponemos nuestros ideales, nuestra esperanza como maestra en la fe y sí. como aquella mujer llena de docilidad, valiente, de entrega generosa, como yo creo que es toda madre. Toda madre, por el hecho de ser mujer y de ser madre, es valiente, es entregada, es servicial. Y Sí. eso se lo agradecemos a Dios. Sí, y de todo ese coraje que sacamos para defender a nuestras bendiciones Así o a es. nuestras crías, o sea, Ujú. es también parte de, o sea, todo eso, esos matices, el ser madre tiene muchos matices y muchos aromas diferentes, muchos matices, muchos altas, bajas, bueno, hay de todo, y sin embargo el amor hacia nuestros hijos es, hagas lo que hagas, Claro, seas como seas, así es. te amo, o sea, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y bueno, pues de aquí se pueden, yo creo que desatar, como mencionaste, que hay muchas aristas. Bueno, pues en algún momento seguiremos tocando estos temas que también son a través de la fe y darnos cuenta que, repito, no importa la religión que profeses, no importa cómo te refieras a la Virgen María o a Dios, es saber cómo puedes aplicarlo y cómo obviamente somos espejo y cómo nos reflejamos en ellos, creamos o no creamos. Así que digo, es maravilloso. Ya para cerrar, padre, algún mensaje para todas las mamis Bien. que nos están viendo. Bueno, pues he ahí en María un ejemplo de mujer y un ejemplo de madre. Y al igual que ella, pues agradecido con Dios por tenerlas entre nosotros. Yo creo que como un hijo, como parte de la sociedad, es imposible entender nuestra realidad sin las figuras maternales, sin la figura de amor de una madre. Eh, confiar en Dios en medio de las dificultades de la vida,
que una madre tiene muchas, porque no solamente carga con las propias, sino con las de los hijos y las de la familia. Confiar siempre en Dios, confiar siempre en Dios. Y bueno, pues felicitarles a todas por su esfuerzo, por su trabajo, por su amor, y son un reflejo de Dios creador, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Que Dios bendiga pues a todas nuestras mamás, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, y especialmente, bueno, pues a todas aquellas quienes han formado parte de nuestra historia y de nuestra vida. Así es. No, bueno, qué bonito, padre. Pues muchísimas gracias. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. Felicidades. Ay, gracias, gracias. Yo muy feliz de ser mamá. Y Así bueno, es. ya iba a entrar en otros temas, pero es que hay tanto, tanto que platicar también al respecto. Pero muchísimas gracias y de verdad, gracias por venir. Eres bienvenido a Charla con la Luna, aquí en este espacio que tiene reciente, que se ha creado aquí ya, para todos los invitados y para nosotros y para ustedes, por supuesto, y muchísimas gracias. Entonces, y pues bueno, si alguna persona quiere platicar contigo, ¿tienes Claro. algún dato que te puedan encontrar en Bueno, la red o ahí, en la iglesia? Claro, en las redes sociales, P.Eli Rodríguez, generalmente son en todas las redes sociales, y si no, en la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles, ahí estamos como vicario, junto con el padre Mario Cruz, que es nuestro párroco, el padre Raúl, también vicario escrito. Tratamos de servir y de acompañar a nuestra comunidad. Entonces, cualquier cosa que se ofrezca, pues estamos ahí para servirle. Así Y agradecidos por esta oportunidad. Ay, no, hombre, no, bueno, yo encantada, encantada, encantada siempre de recibirlos aquí en Charla con la Luna, y pues estamos pendientes con el tema de José para el Día del Padre. Así es. Sí, Vale mucho porque la esa pena. es otra, Así es. sí, por supuesto. Sí, muchísimas gracias. Gracias y que Dios les Muchas bendiga. gracias. Igualmente, bendiciones, y a ustedes muchísimas gracias por estar atentos, porque yo sé que estuvieron atentos a este episodio, y la verdad es que, bueno, pues les pido que lo compartan, que le den like, que se suscriban, que nos hagan llegar sus comentarios. Me encanta que nos hagan llegar sus comentarios porque sí los leemos y sí les hacemos caso. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como Cristi Dávila OFC, o sea, oficial. En Spotify y en YouTube estamos como Charla con la Luna, y estén bien pendientes porque traemos una sección ahí interesante como es Cristi Dávila Rompiendo Reglas, así que vamos a estarles compartiendo contenido adicional al de Charla con la Luna. Saben, los quiero muchísimo, les mando un besote y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante y nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero. Bye bye.